tenía, qué tipo de pruebas había pasado, y él mismo en otros versículos de la Biblia dice todo lo que ha pasado, hace un recuento, penalidades, hambres, carencias, cárcel, azotes, y aún él en esto dice, estad siempre gozosos. Una persona común con el testimonio del apóstol Pablo, que había pasado todo esto, nos exhorta a estar gozosos. ¿Gozosos en quién? Gozosos en el Señor. Y dar gracias en todo, no en una parte, no dar gracias en lo bueno y no en lo malo, no dar gracias en la abundancia y no en la carencia. Él dice, dad gracias en todo. Y es lo que nosotros debemos hacer, dar gracias a Dios en todo. Y permítanme hacer un pequeño recorrido para enfatizar este punto de la gratitud y lo que no es la gratitud, que es una condición en la que muchos de nosotros vivimos. Aunque seamos cristianos, aunque no queramos, mirando hacia nuestras vidas, vamos a encontrar que somos más ingratos con Dios de lo que debemos ser gratos con Él. Por favor, vayamos a Lucas capítulo 17. Lucas 17, desde el versículo 11 al 19. La palabra del Señor dice así, capítulo 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino ese extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, esta historia de los leprosos, de los 10 leprosos, donde se manifiesta el poder de Dios, como estos leprosos, nosotros también somos necesitados del milagro de Dios en nuestras vidas cada día. Especialmente para limpiarnos de la maldad que hay en nuestros corazones, ese corazón que siempre es rebelde, aún cuando hemos creído. Pero aquí va el tema de la gratitud. Dice que estos leprosos le salieron al encuentro y desde lejos, por todo este tema que había, que los leprosos podían ser, tenían una condición contagiosa para los demás, y el entorno de este tiempo en Medio Oriente o en Jerusalén, Jesús en su misericordia les dice, vayan y preséntense al sacerdote. Y tener en cuenta estas palabras, ¿no? Para hacer, primero, Jesús en su misericordia les ordena que vayan y se presenten al sacerdote, a los sacerdotes, como había mandado la ley de Moisés. Y los leprosos para ir debían tener fe, porque no les dijo, te limpio, o no los limpió en ese momento, sino les mandó a tener un paso de fe importante, para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Y así fue. Se fueron y en el camino fueron limpiados. Fueron limpiados los 10,
pero uno volvió a dar gracias a Dios. A dar gracias a Dios como Dios merece ser agradecido. Muchas veces nosotros nos olvidamos de esta parte. Oramos, pedimos a Dios por alguna situación o condición que podemos estar viviendo, y Dios, en su misericordia, pues nos ayuda con esta petición. Nos ayuda con el familiar enfermo, nos ayuda con el trabajo, nos ayuda en la economía, nos ayuda con ese familiar difícil que vive cerca a nosotros, etc. Y Dios lo hace. Dios en su misericordia es todopoderoso para hacer que sus hijos de pronto tengan aquello que necesitan. Sin embargo, muchas veces nosotros no volvemos a agradecer a Dios. Muchas veces nosotros, después que el milagro se ha realizado en nuestras vidas, pues callamos ante Dios, ante las personas, y al contrario de agradecer, mostramos con nuestras vidas, con nuestra actitud, un comportamiento ingrato hacia Dios. Aquí en esta pequeña historia dice que solo uno volvió y agradeció a Dios. A veces es difícil ser agradecidos, hermanos. De pronto les invito a cada uno de ustedes a mirar dentro de sus vidas en este año. ¿En qué no hemos sido agradecidos a Dios? Es fácil ser agradecido cuando todo va bien. Y es más, y aún allí olvidamos el favor de Dios. A veces pedimos un trabajo y Dios nos da un trabajo y de pronto no es el trabajo que queremos. O de pronto no nos gusta la situación dentro del trabajo. Y tenemos un corazón a veces que muy dentro, y muchas veces lo expresa, reniega de las condiciones en las que estamos viviendo en el trabajo. Y nos olvidamos de que la gracia, la misericordia, la soberanía de Dios nos ha puesto allí. Nos ha puesto en ese lugar, en ese punto. Y nosotros, por no estar en sintonía con Dios, por no estar en una comunión reverente con Dios, tendemos a quejarnos. El mundo vive quejándose. Se queja de aquí para allá. Pero nosotros, los que hemos creído en Dios, debemos dejar la queja y la murmuración, que cuesta, hermanos. Nos cuesta, les cuesta a ustedes, me cuesta a mí. Porque muchas veces estamos inconformes con lo que tenemos, con lo que Dios nos permite tener, con lo que Dios nos da. Y hasta en el alimento, ¿no? Llegas al almuerzo, de pronto hay una mesa, hay comida, y tú dices, otra vez pasta, otra vez rizo. Aún en estas cosas pequeñas, estamos siendo desagradecidos con Dios, ¿no? Si bien es cierto, trabajamos y queremos tener lo mejor, pero no nos olvidemos de lo que Dios nos permite tener. Y aún para los que son casados, de pronto no tienen el esposo o la esposa que quisieran tener, pero yo creo que me atrevo a decir que la persona con la que usted está casada es con la que Dios quiere que usted esté casada o casado. Les invito a ir hacia Éxodo capítulo 14. Éxodo 14, versículo 10.
Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Israel vivía en esclavitud, algo que había sido ya hablado por Dios desde el tiempo de Abraham, pero también había prometido liberarlos. Y antes que Moisés regresara del desierto a Egipto a liderar a este pueblo, ellos clamaban. Cuando tengan tiempo les invito a leer todo el Éxodo. Ellos clamaban porque los liberen de estas duras cargas que tenían con los egipcios. Y ellos han clamado mucho tiempo, que ese clamor llegó a la presencia de Dios, dice su palabra, y que Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham y orquestó todo un proceso, el cual Moisés iba a liderar para sacar a ese pueblo de Egipto. Pero tengamos presente que ellos clamaron por esto, como muchas veces nosotros clamamos. Clamamos por aquello que nos está afligiendo, clamamos por aquello que de alguna forma nos pesa, es una carga dura delante de nosotros o sobre nosotros. Y Dios de pronto no lo hace de la noche a la mañana como nosotros quisiéramos, sino Dios siempre tiene un proceso para nosotros, un proceso que es importante para que nosotros vayamos aprendiendo, vayamos conociendo su carácter, su bondad, su misericordia. Y así también trató con el pueblo de Israel. Y pasó este tiempo y en este momento ya pasaron las 10 plagas, ya Faraón decidió dejarlos ir y están a punto de cruzar el Mar Rojo. Y entonces otra vez vuelve la falta de fe, la falta de convicción, la falta de creer en lo que Dios está haciendo. Y el pueblo tiene miedo que los egipcios se acercan y tiene miedo de lo que va a pasar y tienen miedo de morir. Y claman a Dios, dice, pero se quejan contra Moisés, contra el instrumento que Dios está usando. Se quejan y ellos mismos dicen que preferirían estar en Egipto, sirviendo como esclavos. Y muchas veces nosotros, hermanos, volvemos así, volvemos tras nuestros pasos, después de haber sido liberados, cuando se presenta la primera dificultad ante aquellas cosas que no comprendemos, cuando se presentan el primer obstáculo, nos rendimos, dejamos de creer en nuestro Dios, que es todopoderoso, que aunque nosotros no miremos una salida como ellos no miraban el Mar Rojo, miraban atrás el ejército, ¿hacia dónde vamos? No hay escapatoria. Pero si creemos en Dios, hermanos, siempre habrá una salida. Siempre Dios pondrá la salida para nosotros. De nosotros depende creer en Dios y hacer nuestra parte. Nuestra parte es caminar, en este caso al desierto. Y Dios los libró bajo la dirección de Moisés. Y les invito a avanzar un poquito en Éxodo 15, versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo:
¿Qué hemos de beber? Llegamos aquí, cruzaron el Mar Rojo, vieron la gloria de Dios, y tengamos en cuenta que este pueblo ya estaba viendo la gloria de Dios desde las plagas. Había visto la gloria de Dios cuando dividió el Mar Rojo y ellos pasaron en seco. Habían visto la gloria de Dios cómo se cerraba el mar y tragaba a los egipcios. Y habían avanzado un poco más y ahora no encontraban agua. No agua dulce, habían encontrado un agua amarga. Pero otra vez se quejan contra Moisés, se quejan contra Dios y otra vez desean que era mejor siempre Egipto. Y Dios en su misericordia otra vez responde y hace que las aguas se vuelvan dulces. Hermanos, muchas veces nosotros, a pesar de que podemos ver la gloria de Dios, esa gloria incomprensible en nuestras vidas, los milagros que estoy seguro que ha hecho en la vida de cada uno de ustedes, aún cuando nosotros los miramos, avanzamos un poco y ante los obstáculos que aparecen en nuestras vidas, otra vez dudamos de Dios, otra vez dudamos de su poder, otra vez perdemos la fe. Y me miro a mí mismo durante este año que está por terminar. ¿Cuántas veces he perdido la fe? ¿Cuántas veces, a pesar de ver la gloria de Dios en mi vida, no solo este año, sino durante muchos años, aún así muchas veces llegamos y somos ingratos con Dios, porque dudar de Dios, dudar del poder de Dios en nuestras vidas, dudar de que estamos en un proceso donde Dios está obrando en nuestras vidas, es ser ingrato con Dios. Es ser ingrato con lo que Dios nos permite tener y vivir. Muchas veces no lo vamos a comprender, hermanos, no vamos a comprender por qué nos encontramos en tal o cual situación, por qué, a pesar de que probablemente estamos haciendo las cosas bien con nuestras familias, con el trabajo, con nuestros pagos, con los impuestos, con los estudios, aun cuando estemos haciendo todo eso, de pronto van a aparecer dificultades. Y no vamos a comprender por qué. Pero si somos fieles a Dios, vamos a confiar en Dios, en que Dios de alguna forma va a proveer la salida. Nosotros tenemos que seguir siendo obedientes a su palabra, a lo que Dios nos dice, muy al margen de las circunstancias. Les invito a avanzar un poco más en el capítulo 16. Éxodo 16, versículo 1. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que es entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Otra vez otra prueba, otra vez otro momento difícil, otra vez en el desierto. No sé cuántos de ustedes han atravesado o están atravesando un desierto en sus vidas. Este desierto en nuestras vidas se puede significar muchas cosas. Yo recuerdo hace algunos años un desierto
que pasó en mi vida, que puedo notarlo así, es cuando empecé el año muy bien, con muchos bienes materiales, con muchas cosas, con más de un trabajo. Es decir, trabajaba como profesional y tenía una empresa, tenía una casa, tenía un carro. Y terminé el año sin absolutamente nada y al contrario, con muchas deudas en los bancos. Había perdido absolutamente todo y aún mi familia estaba lejos. Ese año para mí fue un desierto, pero un desierto de mucho aprendizaje. No fue hace mucho, fue hace más o menos 11 años. No tenía ni siquiera dinero para ir a la iglesia. Del lugar que vivía, en un lugar céntrico, en mi ciudad, en Lima, en Perú, terminé viviendo en la periferia, en una casa muy lejos, donde hasta era lejos movilizarse. Pero ¿saben qué? En ese tiempo Dios me sostuvo, me mantuvo. Y hasta cuando necesitaba ir a la iglesia, Dios me proveía, como dijo el pastor, de personas que a veces ni siquiera pensamos, que venían y aún me recogían, y literalmente diciendo esto, ¿no? Sabemos que tú vas a la iglesia, te llevamos. Hermanos, vamos a pasar muchos desiertos en nuestras vidas, de diferentes maneras. Algunos serán de corto tiempo, algunos serán más largos. Y nosotros, como cristianos, debemos confiar en Dios. Confiar en Dios es agradecer a Dios. Cuando nosotros confiamos en que tenemos un Padre Celestial todopoderoso, somos agradecidos con Él. Pero no nos olvidemos, Él es omnipresente, omnipotente, omnipaciente, misericordioso, pero no nos olvidemos que Él es soberano. Porque cuando nos olvidamos que Él es soberano, nosotros exigimos. Y cuando las cosas no suceden, nos quejamos. ¿Y qué quiere decir que Él es soberano? Que Él tiene el poder de hacerlo, pero lo va a hacer si necesita ser hecho de acuerdo a su propósito. Si no, en su soberanía, Él mostrará otra salida, otra forma, y siempre será una mejor forma que la nuestra. Como los amigos de Daniel cuando estaban a punto de ser echados al horno de fuego. Ellos nos dan un ejemplo de lo que es tener fe en Dios y estar conscientes de su soberanía ante todo lo que pidamos, ante todo lo que hagamos. No divorciar nunca la fe que podemos tener en Dios con la soberanía de Dios. Ellos dicen en Daniel que no se arrodillarán ante la estatua del rey, que ellos confían en que Dios los va a librar, y si no lo hiciera, igual no se postrará. Ese y si no lo hiciera, no es porque no crean que Dios lo puede hacer, sino porque Dios es soberano, y Dios siempre tiene la última palabra. Y en este caso, Dios les mandó maná del cielo. En Israel dice que cayó un rocío en la mañana y les dio el maná, pero les dio reglas también, ¿no? Les dijo, el maná deben recoger cada día lo suficiente para cada uno de ustedes, no para almacenar. Y durante 6 días recogerán, y el 7º
no recogerán. El sexto día recogerán doble y no se malogrará para el día séptimo. Dios, cuando nos provee lo que sea que necesitamos, y enfatizo otra vez, más allá de lo que queremos, Él también provee un manual de uso siempre. Y ese manual de uso siempre está aquí, en su palabra. Y en este caso les dijo exactamente lo que tenían que hacer. Pero como nosotros, ellos también fueron y no cumplieron lo que Dios les dijo. Varios días recogieron, pero recogieron más y se pudrió, no servía para el día siguiente. Hermanos, cuando Dios nos da una orden, Él sabe por qué lo hace. Por ejemplo, para los que todavía somos solteros, cuando nos dice no entrar en yugo desigual, muchas veces podemos pensar, no, pero si nosotros somos bastantes cristianos, convertimos al otro. Dios nos da una indicación, nos da una forma de hacer las cosas. Y lo que Dios dice en su palabra, lo que Él ordena, si tú lo transgiversas, si tú lo tratas de hacer a tu manera, no va a funcionar por más que creas que lo puedes hacer. Hermanos, más adelante, lo dejo para que ustedes lo puedan estudiar en sus casas, en Números 11, 18 al 20, después de que Dios les mandó el maná, ellos pidieron carne, no tenían carne. Ahora, si vemos esta multitud, no es que tenían hambre, ya el hambre había sido saciado, tenían maná. Pero ahora querían carne y ansiaban volver a las ollas de Egipto, ansiaban volver a la carne. Como nosotros muchas veces, como les dije, pasta de nuevo, rizo de nuevo. Quiero mi comida de Perú, mi comida de Ecuador, mi comida de Colombia. ¿No puede haber un poco de ají? O los que estudian, no me gusta este profesor, no me gusta esta profesora, no me gusta esta clase. Siempre encontramos una manera creativa, si se puede decir, de quejarnos. Pero Dios es misericordioso. Y Dios aún, si ustedes leen Números, quieren carne, les da carne. Dice que del mar llegaron codornices para este pueblo que se quejaba de carne y tuvieron carne hasta saciarse. Hasta que, si leen ese versículo, es un poco hasta, ¿no? Dice que se saciaron hasta que se saciaron en gran manera. Y sigue avanzando en Éxodo 17. Podemos encontrar que otra vez se quejan contra Moisés porque no hay agua. Y uno ve que ya había todo un recorrido de milagros y seguían sin confiar en Dios. Hermanos, después viene en Éxodo 32 el becerro de oro, donde son impacientes porque de pronto el líder no está, Moisés desapareció. Y no quieren esperar más, quieren hacer las cosas a su manera, como nosotros. ¿Cuántas veces este año, hermano, usted y yo hemos hecho las cosas a nuestra manera? ¿Cuántas veces hemos tratado este año de ayudar a Dios? De decir,
Dios se demora. De perder la paciencia. De perder la paciencia con Dios. Este documento se demora. Este tema del trabajo, de la casa, del carro, del estudio, se demora. Voy a ayudar a Dios. Hermanos, nos desesperamos y cuando nos desesperamos también somos ingratos con Dios. Ahora, eso no quiere decir que debamos sentarnos y no hacer nada, no. Nosotros tenemos responsabilidad en cada cosa que emprendemos, en cada cosa que hacemos. Nosotros debemos cumplir con nuestras responsabilidades y todo lo que esté en nuestras manos y nuestras capacidades debemos hacerlo. Y eso no se divorcia de la gracia de Dios, de esperar en Dios por aquellas cosas que nosotros no podemos hacer. Y esperemos en Dios, hermanos. Y después en Números 14, de 1 al 3, vemos a los espías cuando regresan y hablan de estos gigantes que había en la tierra y tienen miedo. Y muchas veces, hermanos, así es nuestra vida, así es nuestra ingratitud con Dios. Cuando todo está listo, cuando podemos dar ese paso de fe, de pronto lo que está al frente de nosotros se hace tan grande que otra vez dudamos de Dios y de todo lo que Dios ha puesto en nosotros. Y eso se puede representar incluso de lo que estamos aquí. Muchas veces dudamos, aunque ¿por qué estamos aquí? Y los gigantes aparecen y dudamos de Dios. Hermanos, si usted está aquí hoy día, es porque Dios lo ha puesto aquí. Y no solo me refiero a la iglesia, me refiero si usted es peruano, ecuatoriano, colombiano, salvadoreño, de donde sea. Si está aquí es por un motivo. Busque a Dios, hermano, en comunión, busque a Dios para que pueda entender mejor cuál es el propósito de Dios con usted en su vida. Si usted está aquí, también se refiere a dónde está estudiando, dónde está trabajando. Estoy seguro que está en el lugar, en este momento en el que debe estar. Que mañana Dios lo puede mover a otro lugar ciertamente, pero hoy está aquí. Hoy está en el lugar que debe estar. Busque a Dios, busque en oración, en comunión con Dios, leyendo su palabra, para que usted pueda saber qué es lo que Dios quiere de usted. Y dejemos las quejas, hermanos, dejemos las quejas, las murmuraciones. Busquemos en nuestras vidas este año todo en aquello en lo que no hemos agradado a Dios por no darle gracias. Y mire que dar gracias a Dios es muy importante, que hasta lo establece en el libro de Levítico. No vamos a ir allí hoy por falta de tiempo, pero les invito en algún momento a leer y estudiar Levítico 7 y 22, donde Dios instaura una ofrenda de paz, una ofrenda de agradecimiento. No para que nosotros hagamos igual, sino para tener de referencia cuán importante para Dios es la gratitud. Y tengamos en cuenta, cuando leemos todo el libro de Levítico que Dios instaura, cómo hacer los sacrificios por los pecados personales, por los pecados del pueblo, etc. Y dentro de eso instaura una ofrenda de paz, una ofrenda de agradecimiento y cómo debe ser hecha. Y la instaura para que sepamos, aún en estos días donde ya no vivimos bajo este pacto, sino bajo el pacto nuevo de Cristo, que el agradecimiento a Dios en nuestras vidas por todo lo que nos da, por todo lo que no nos da, por todo lo que nos ha quitado y por todo lo que nos quitará, es importante. Les invito a ponerse de pies, hermanos, y a terminar esta pequeña prédica con una oración de agradecimiento. Padre Celestial, bendito Dios, te damos gracias, Señor,
Por este tiempo